Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, de nuestra página Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Soy la pastora Daniela y hoy día vamos a estar hablando, como dice el título de este video, de la migración y el ministerio. Es un tema que necesitamos hablar, dada la forma en la que hoy día está circulando el mundo. Tenemos y estamos expuestos a la migración y tenemos que entender que esto es parte del llamado al ministerio. Vamos a estar compartiendo una serie de videos sobre este asunto y sobre cómo afrontar la migración con todos los desafíos que esto conlleva. Vamos a dejar también un material escrito para que puedas usarlo. Es sumamente necesario hablar este tema, sobre todo si tú ya migraste y estás en otro lugar sirviendo al Señor por causa de la propagación del reino, la propagación del evangelio. También es necesario, si es que tú te estás preparando y tienes un llamado para la migración, es sumamente necesario que hablemos de esto también. Y si tú eres un pastor que está formando gente para enviar al extranjero, también es necesario que hablemos de estos temas para prepararnos bien, para saber qué es lo que se viene y tener las herramientas necesarias para afrontarlo. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de la migración y el ministerio. Lo primero que podemos decir es que el reino de Dios y el ministerio tienen un aspecto interno y un aspecto externo. Es decir, que el reino y el llamado crecen y se ejercen hacia adentro y también hacia afuera. Y este último aspecto, el crecimiento hacia afuera, el llamado hacia afuera, involucra y enfoca y conlleva un llamado a las naciones. Desde el ejemplo de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, hasta el trabajo ministerial de los apóstoles, vemos que la migración es parte del llamado de Dios. La famosa Gran Comisión que encontramos en Mateo 28, del 18 al 20, y también la encontramos en Marcos 16, del 15 al 18, y en Juan 15, 16, vemos que es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que debemos salir hacia afuera para llevar el Evangelio. El Señor nos envía hacia todas las naciones y a todas las etnias, de manera que las naciones siempre han sido parte del plan de Dios. Por ende, muchos ministros serán llamados a migrar de sus ciudades, de sus países e incluso continentes para cumplir la obra del Señor. Todo ministro es parte del listado que vemos en Hebreos 11. En Hebreos 11 hay un listado de muchos hombres y mujeres de la palabra, y ese listado no ha terminado. Tú y yo somos parte de ese listado. Y todos estos varones y estas mujeres que se mencionan en Hebreos 11 y muchos otros que vemos en la Biblia, entendieron, dice Hebreos, que ellos no buscaban una patria terrenal, sino una patria celestial. Y por esa causa fueron todos ellos movidos de un lugar a otro, voluntaria o involuntariamente, pero se vieron envueltos en un proceso migratorio para justamente llevar la palabra y el evangelio, para preparar el camino también para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ministerio y Dios en general tiene una visión global, tiene a las naciones puestas en su enfoque. Dios está pensando en las naciones, Dios está pensando en la propagación del evangelio, en que el mensaje se propague, y tú eres parte de eso. Como ministro, como ministra, Dios te va a enviar a ti y te va a hacer parte de esto. Un aspecto complejo del llamado al ministerio es comprender que Dios nos pedirá perder cosas para que el reino de Dios gane y avance. El llamado de Dios incluye un llamado a perder.
Vamos a leer lo que Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 16 del 24 al 25 y en Marcos 8, 35. En Mateo 16 del 24 al 25 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. También en Marcos 8:35 dice lo siguiente: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces hay un llamado de parte del Señor a perder. Y por eso es interesante que vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo esta serie de videos, porque el llamado hacia afuera, el llamado hacia la expansión del Evangelio requiere una pérdida, incluye una pérdida, y necesitamos ver este asunto desde un aspecto ministerial. Por lo general, el ministro que acepta y abraza el llamado de Dios se ve movido a migrar por causa del Evangelio. Esta migración trae consigo una pérdida, una muerte y un cambio de vida. La migración es un asunto que debemos tratar desde una perspectiva ministerial. Muchas veces se asume que la migración es un acontecimiento simple, fácil. Sin embargo, tiene un impacto sumamente fuerte y profundo en el ministro y también en su forma de ejercer ministerio. Algunos ejemplos de ministros migrantes que vemos en la Biblia, tenemos a nuestro padre Abraham, que lo mencionábamos también. Recordemos la promesa que Dios le hace a Abraham diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham le creyó al Señor. Dice Hebreos 11 que él salió y le creyó sin saber a dónde, y le creyó al Señor y se movió en fe, y eso le fue contado por justicia. Tenemos también el ejemplo de Moisés. Moisés que fue criado toda la vida como egipcio, hasta que se entera que él es hebreo y se ve con la responsabilidad no solamente de migrar él, sino de llevar a todo un pueblo a cargo de él, y todo este pueblo también con todas las necesidades que conlleva migrar, movilizar a todo un pueblo de un lugar a otro. Tenemos el ejemplo también de Daniel, un ejemplo de una migración forzada. En este caso, Daniel no se fue a Babilonia porque quiso, sino porque se lo llevaron, y ahí fue donde él tuvo el desafío de alumbrar, de ser luz, de ser una solución, y Dios lo usó tremendamente. Entonces tenemos también este ejemplo de muchas veces vamos a tener que vernos movidos a migrar incluso involuntariamente, y aún así el Señor siempre tiene un propósito para la expansión del Evangelio. Y tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, que fue un misionero viajando por todos los lugares, plantando iglesias, llevando la palabra del reino a todo lugar. También tenemos el ejemplo de todos los apóstoles. Todos los apóstoles murieron en lugares distintos a donde ellos nacieron. Ninguno de ellos murió en su tierra natal. Entonces eso tiene que hablarnos a nosotros de que Dios tiene en sus ojos, en su plan, una visión global. Tiene considerado a las naciones. Tiene un concepto y una visión hacia afuera. Dios no solamente quiere que crezcamos y que aumentemos en conocimiento interno, sino que también Dios tiene para la iglesia una expansión hacia afuera. Y eso tenemos que entenderlo como ministros y tenemos que entenderlo también como iglesia. Entender que va a haber gente que de repente va a ser llamado por el Señor a llevar el Evangelio hacia afuera. Hay muchos ministros que van a servir en su tierra natal.
Eso es maravilloso y debemos celebrarlo y alegrarnos. Pero también van a haber ministros que van a ser llamados a dejar su tierra. Van a ser ministros llamados a salir de sus ciudades. Muchas veces van a tener que salir de sus países y eso requiere toda una preparación y también un proceso que no solamente se vive antes, sino que también se vive después. Tener una visión global de la obra del ministerio es crucial en estos tiempos. No podemos pretender que el Evangelio se propague si no estamos preparados y dispuestos a ser movidos de un lugar a otro. La palabra nos habla de la necesidad de movernos, de ser llevados a otro lugar. El Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. También tenemos otros versículos claves para entender esto, para tratar esto. Génesis 12, del 2 al 3, que es la promesa que Dios le hace a nuestro padre Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Salmo 22:27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esto está en el Antiguo Testamento, o sea, podemos ver que desde el Antiguo Testamento Dios siempre tuvo una visión global, una intención de alcanzar las naciones y las familias de todas las naciones. Esta palabra naciones también incluye las etnias. Vamos a estar hablando de esos aspectos. La gran comisión, que la mencionábamos en Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son sumamente necesarias conocerlas, empaparnos con estos versículos, no solamente para entender que Dios tiene un propósito mirando hacia afuera, sino también porque estos versículos, estas palabras también a nosotros nos sirve, sobre todo para los que están migrando, de entender que Dios está interesado en el lugar donde tú estás siendo plantado. Dios tiene un plan con esa nación y por eso te envió ahí o te va a enviar, dependiendo en qué proceso, en qué etapa estés. Hebreos 11, del 14 al 16, que también lo mencionábamos, dice: porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, el listado de Hebreos 11, y ese listado no ha terminado. Tú eres parte y yo también somos parte de ese listado de los que hemos sido llamados a migrar entendiendo que nuestra patria no está en este mundo, sino que nuestra patria es celestial y por esa causa nos movemos. Y tenemos al padre de las misiones modernas, William Carey, que también dijo: para conocer la voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto. Entonces, ya para ir cerrando este primer video, porque es el primero de una serie que vamos a estar desarrollando respecto a este tema de la migración. Para ir cerrando, debemos entender que todo ministro en algún momento quizás va a ser llamado a migrar. Y esta migración, el proceso de migración, conlleva una pérdida, conlleva un proceso de perder, de morir a salir de tu zona de confort, salir de tu ciudad y también una serie de pérdidas. Cuando leíamos
el llamado de Jesús a perder en Mateo 16 del 24 al 25, cuando Jesús dice que es necesario que el que quiera ir en pos de Él se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, y que todo aquel que quiera ganar su vida en este tiempo la perderá, pero el que pierda su vida en este tiempo por causa de Él la salvará. Cuando hablamos de pérdida, la palabra ahí en griego es apolumi, y esto significa una aniquilación total. O sea, eso es una pérdida total, y el llamado al ministerio, sobre todo el proceso migratorio, conlleva una pérdida. Conlleva una pérdida de identidad geográfica, conlleva una pérdida de funciones. Lo que tú hacías en tu lugar natal ya no va a ser el mismo que vas a ejercer en este nuevo lugar donde Dios te va a llevar. Hay una pérdida de identidad personal, hay muchas veces pérdida del idioma, o tienes que aprender un nuevo idioma, pérdida de tradiciones porque no las puedes seguir practicando a veces a donde te tienes que mudar. Hay una pérdida de momentos familiares, y de momentos con amigos, momentos importantes, valiosos que se pierden y donde uno no está inevitablemente, aunque uno puede, hoy día existe la videollamada, existe distintos tipos de conexiones, aún así hay un proceso de pérdida y vamos a estar hablando de eso. Así que si tú estás migrando, si tú ya te encuentras viviendo en otro lugar, o si te estás preparando para este proceso, o si eres un pastor o pastora que está formando a alguien para enviar al extranjero o para enviarlo a otra ciudad, enviarlo a otro país, a otro continente, yo te aconsejo que no te pierdas los videos siguientes porque vamos a estar hablando del proceso migratorio en el ministerio. También estamos abiertos a todo tipo de consulta, a todo tipo de preguntas, estamos disponibles y vamos a dejar también un material escrito disponible aquí en un link de descarga para que tú puedas prepararte, interiorizarte en esto respecto a la migración en el ministerio. Les mando un abrazo y quédense atentos a los siguientes videos.